Hola, yo soy Nayeli Gil y les voy a estar hablando sobre la transición de Venezuela agrícola y pecuaria entre fines del siglo XIX y 1926. Venezuela pasó de una economía basada en café, cacao, ganadería y cuero a estar sustentada en el petróleo. La crisis del modelo agroexportador y la llegada de capital extranjero aceleró el cambio. Esto fue un giro para el movimiento nacional. El circuito agroexportador, antes del auge petrolero, la economía giraba alrededor del café, el cacao y la ganadería, como lo dije anteriormente. La producción salía de haciendas y hatos, pasaba por intermediarios y casas comerciales y luego se exportaba por puertos principales. Esto fue un gran crecimiento para el comercio nacional del país. Otro punto que tenemos es la casa comercial que financiaba cosechas, adelantaba créditos, compraba productos, importaba mercancía y controlaba parte del transporte y del comercio exterior. Las primeras concesiones mineras en el siglo XIX. Para empezar, les voy a hablar sobre los antecedentes de nuestra economía en el siglo XIX. Antes de que llegara el boom del petróleo, el Estado empezó a otorgar los primeros permisos, los que legalmente llamamos concesiones, para explotar recursos como el asfalto y el carbón. ¿Por qué hizo esto el gobierno? El objetivo principal era doble. Por un lado, atraer inversiones de afuera, porque aquí no habían los recursos para explotar las minas. Y por el otro, aumentar los ingresos fiscales, es decir, recaudar más dinero para el país. Lo verdaderamente importante de esta etapa es que funcionó como un ensayo, ya que estas concesiones preparan el terreno y abrieron las puertas para que el capital privado y extranjeros se familiarizaran con el país, dejando la mesa servida para lo que vendría después con el petróleo. Las primeras compañías petroleras del siglo XX. Pasando el siglo XX, la historia cambia por completo, con la llegada de las primeras grandes compañías petroleras. Ya no hablamos solo del carbón y del asfalto, ahora el interés mundial era el petróleo. A las primeras décadas de este siglo llegaron gigantes internacionales que seguro les suenan, como la Royal Dutch Shell y la Standard Oil. Estas empresas trajeron dos cosas que el país no tenía: mucho dinero capital y tecnología avanzada para la época. Gracias a ellas se impulsó en serio la exploración y la explotación petrolera en gran escala. Esto tuvo un impacto enorme. Por una parte, marcó el inicio de la industria moderna en nuestro país, pero por la otra tuvo un costo. A partir de este momento, la economía nacional empezó a depender muchísimo de las decisiones y de la influencia de estas potencias extranjeras. Al principio del siglo XX, la exportación petrolera transformó radicalmente a Venezuela, al elevar las exportaciones, atraer inversiones extranjeras y aumentar los ingresos fiscales, impulsando la infraestructura y creando nuevos centros económicos. Sin embargo, esto desplazó la mano de obra del campo e inició el carácter rentista del país. En este proceso, las empresas transnacionales aportaron la capital, la tecnología y la organización necesarios para el desarrollo del sector, influyendo directamente en las cohesiones y la legislación. No obstante, aunque su presencia fue decisiva, también limitó la soberanía económica de la nación en sus primeros años y generó marcadas relaciones de desigualdad. Buenos días, mi nombre es Paula Dan y yo les voy a hablar sobre el nacionalismo de Cipriano Castro. El nacionalismo de Cipriano Castro fue una característica importante de su gobierno. Él defendía la soberanía frente a las presiones de las potencias extranjeras, especialmente durante el bloqueo naval de 1902 y 1903. En ese momento, varios países europeos presionaban a Venezuela por el pago de sus deudas. Sin embargo, Castro mantuvo una postura firme y defendía la idea de que Venezuela debía proteger su independencia y sus recursos nacionales. Aunque su gobierno ocurrió antes del gran auge petrolero, su discurso nacionalista influyó en la visión política de la explotación de los recursos del país.
Es decir, que él ayudó a fortalecer la idea de que las riquezas venezolanas debían defenderse frente a los intereses extranjeros. Ahora les voy a hablar sobre la deuda externa venezolana. Durante finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX, Venezuela enfrentó una gran deuda externa. Esta fue causada principalmente por guerras internas, por la inestabilidad política y por la debilidad económica del país. Esta situación llegó a ser tan grave que fue una de las causas del bloqueo naval de 1902, mientras que las potencias externas estaban presionando a Venezuela para que pagara sus deudas. Más adelante, con el desarrollo de la industria petrolera, las finanzas públicas mejoraron, pero con esto vino una nueva dependencia. Venezuela empezó a depender mucho de la renta petrolera, es decir, del dinero que entraba por la explotación del petróleo. Estos dos puntos se relacionan ya que muestran cómo Venezuela estaba enfrentando unos problemas económicos y presiones extranjeras, presiones por las potencias extranjeras. Cipriano Castro respondió con un discurso nacionalista para defender la soberanía del país, mientras que la deuda externa evidenciaba la fragilidad económica que tenía Venezuela en ese momento. Gracias.